Cordial saludo, docente y compañeros. Mi nombre es Lidia Guevara, soy estudiante del doctorado en educación y voy a presentar a continuación el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje. Para empezar, es importante considerar que el aprendizaje es un proceso fundamental en la educación, ya que permite a los individuos adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas que contribuyen en su desarrollo personal. Para comprender cómo ocurren estos procesos de aprendizaje, existen algunas teorías en torno al aprendizaje que permiten a los docentes adquirir herramientas para diseñar estrategias pedagógicas. El propósito de este trabajo es analizar estos conceptos de aprendizaje, los tipos de aprendizaje que existen, algunas de estas teorías alrededor de los procesos de aprendizaje y reflexionar en la práctica educativa frente a estos procesos. Partamos entonces del concepto de qué es aprendizaje. El aprendizaje es un proceso mediante el cual el ser humano adquiere, modifica algunas de sus habilidades, de sus destrezas y tiene por lo tanto una modificación de su conducta como resultado de la experiencia o del estudio o de la instrucción. Estos cambios, estas modificaciones en su conducta se dan de manera permanente o por lo menos tienen una larga duración en el tiempo. Solo allí se considera que hay un real aprendizaje. En cuanto a este proceso, entonces vemos que se desarrollan una serie de teorías que pretenden identificar cómo ocurren estos procesos de aprendizaje en los seres humanos para a partir de allí desarrollar algunas estrategias pedagógicas que le permitan a los instructores encontrar un aprendizaje más efectivo en sus estudiantes. Encontramos entonces que estas teorías basan sus estudios a partir de unas cuestiones fundamentales. Por ejemplo, cómo ocurre el aprendizaje, qué papel desempeña la memoria en este proceso, cuál es el papel de la motivación, cómo ocurre la transferencia de conocimientos, qué procesos están inmersos en los procesos de autorregulación y cuáles son las implicaciones para la enseñanza. En cuanto a estas teorías, entonces veremos que hay una serie de corrientes de teorías del aprendizaje. Las más representativas son la teoría conductista, en primer lugar, que centran su estudio en las conductas observables y medibles en los individuos. Por lo tanto, se considera que el aprendizaje se alcanza cuando se demuestra una respuesta ante un determinado estímulo. Tenemos por otro lado las teorías cognitivas que estudian los procesos mentales internos como el pensamiento, la percepción o la memoria. Estas teorías indican que el aprendizaje se da cuando se desarrollan las habilidades intelectuales. Por otro lado, encontramos las teorías constructivistas que tienen muy en cuenta el contexto social y cultural del individuo en el proceso de aprendizaje. Estas teorías consideran que aprender es un proceso dinámico que implica interpretar, reorganizar la información que se obtiene. Finalmente, destacamos aquí también las teorías del procesamiento de la información, según las cuales el aprendizaje se da cuando hay integración de nuevas tecnologías en los procesos educativos y el aprendizaje es un proceso de conexión de determinadas fuentes de información. Ahora veamos por qué son importantes las teorías del aprendizaje. Ya decíamos que estas teorías son la base para generar estrategias pedagógicas. Entonces, estas teorías nos ayudan a generar fundamentos para los procesos educativos y para generar unas herramientas y unas didácticas efectivas. ¿Cómo lo hacen? En primer lugar, permiten adaptar las mecanismos, las estrategias pedagógicas a las situaciones de los estudiantes y en muchos casos a las situaciones individuales de cada uno de los estudiantes. Estas estrategias también permiten considerar qué factores influyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, la motivación, la memoria, la autorregulación. Finalmente, permiten mejorar la planificación y la evaluación. En ese sentido, aportan a
la didáctica que genera el maestro, tanto de las clases, de su proceso de instrucción, como también de los procesos de evaluación de los aprendizajes obtenidos. De acuerdo a esta serie de teorías que se plantean, según el enfoque que se le dé, la metodología que se aplique, se pueden distinguir algunos tipos de aprendizaje. Vamos a ver aquí algunos de los más significativos y más importantes. El aprendizaje por descubrimiento, en primer lugar. En este aprendizaje se considera que el alumno construye sus conocimientos de manera autónoma a través de la exploración activa y la práctica. En segundo lugar, tenemos el aprendizaje significativo, que para muchos es el ideal a alcanzar. En este tipo de aprendizaje se da una construcción por parte del alumno con la ayuda o mediación del maestro y se relaciona la información con lo que el estudiante ya tenía, con los aprendizajes que el estudiante ya tenía, dado que ningún estudiante llega a un conocimiento desde cero. En el aprendizaje por recepción, que está en tercer lugar, se recibe una instrucción del docente con un contenido ya fijo de lo que se busca que el estudiante aprenda y digamos que se considera allí que no hay una gran mediación por parte del estudiante. Encontramos también el aprendizaje repetitivo, que se basa justamente en la repetición de contenidos para fijarlos en la memoria. Este tipo de aprendizaje sería útil, por ejemplo, para algo que necesitamos recordar. Entonces, repetirlo y repetirlo ayuda a la fijación en la memoria. El aprendizaje dialógico, por su parte, se construye a través del intercambio de ideas, a través de la conversación, se basa en la reflexión conjunta y colaborativa entre docente o entre instructor y aprendiz. Y finalmente destacamos aquí el aprendizaje por observación, que será aquel que se da más o menos por la imitación. Observando a una persona, yo repito, yo modelo lo que el otro está haciendo, imito y de alguna manera en esa práctica también se va dando un aprendizaje. Para finalizar, en las conclusiones, tenemos que esta revisión permitió evidenciar que las teorías del aprendizaje, este estudio de cómo aprendemos los seres humanos, pues nos ayuda a desarrollar didáctica, nos ayuda a desarrollar estrategias pedagógicas coherentes con los procesos de los aprendices. Esta comprensión pues ayuda a los docentes a seleccionar la herramienta pedagógica más oportuna y pues definitivamente también ayudan en la atención a la diversidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces ha sido un trabajo muy enriquecedor. Dejo aquí las referencias utilizadas para la elaboración de este trabajo.